Buenas tardes a todos. Ahora yo estoy... No estoy silenciada. Estáis todos silenciados, pero podéis abrir todos el micrófono en el momento que queráis. Faltan algunos invitados por ir incluyéndose, pero yo les iré admitiendo. Y así que bienvenidos todos a este podcast en un formato un poco distinto. Podcast de Last for Wine, un podcast con mucho arte en el CAP. Ahora estamos en el CAP de una manera muy virtual, pero poco a poco vamos estando de una manera más real. Para llegar al modo más real, aquí hoy tenemos la suerte de poder compartir con José Luis Serzo, uno de los artistas que están exponiendo su obra, y gracias a este nuevo o improvisado formato de podcast a través de una plataforma digital, podemos compartir con él. Así que bienvenido, José Luis. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sigo admitiendo, a gente para entrar. También tenemos a Alex como responsable de redes sociales del CAP para cualquier cosa que queráis comentar con él. Os podéis habilitar el micrófono y en cualquier momento sigo aceptando a los invitados. Más cosas. Tenemos a Patricia Regidor. Bienvenida, Patricia, integrante del podcast, que hoy estás en Málaga. ¿Ves? Otra de las facilidades. Sí, no te estoy en Málaga. Estoy silenciado, sí. ¿Hola? Sí, que estoy en Málaga, Bienvenida. Bienvenido, Cao Platón. También. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Logroño? Estoy en Logroño. Hoy tenemos la suerte... Hoy es el día de San Juan. Para mí, yo soy catalana y en Cataluña la noche de San Juan y el día de San Juan tienen muchísimas connotaciones. Es de los días para mí más divertidos, más fascinantes. Es como los grandes días de Navidad, pero con calor, en la playa y con muchos rituales, ¿no?, que tenemos. Y para hablar de rituales hemos invitado a David Bernardo López Lluc, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, David, por compartir tu tiempo con nosotros. Él es profesor de la Miguel Hernández de Economía Agrícola, fue ambasador de champán, el embajador de champán en España en 2016, y va a compartir con nosotros un poco vamos a hablar de rituales, vamos a hablar de toda esa parte un poco más esotérica del vino. La canción que estábamos escuchando al introducirnos en el... Veo cuántos amigos. Hola, veo aquí a los Simoneta, veo a muchísimos amigos que están entrando. Para la parte más esotérica del vino, hemos escogido, o yo he escogido como vino del mes, hablábamos de cuál sería sin el vino, podríamos hablar. Bueno, veis que tenemos casi público, ¿eh? Esto mientras aquí con Carol en sus mejores días ha tenido dos participantes. Tenemos a Noelia y a María, amigas del podcast y amigas de Last for Wine, que han querido estar hoy con nosotros y querían estar al otro lado. Digo, no, tenéis que compartir todo esto. Si pensamos en una parte más esotérica del vino, es evidente que es la biodinámica, es la parte de la agricultura que tiene unas connotaciones que tocan más con lo ritual y con lo esotérico, que hablaremos de ello con Tao y seguro que también con David. Para ello he escogido uno de mis productores favoritos de biodinámica en champán. Champán es en honor a David, Bourgeois Díaz. Tenemos el Tres Cepage, Pinot Meunier, Pinot Noir y Chardonnay, de uno de los discípulos de Jacques Sellos, certificado por Demeter desde 2015 y con una producción muy limitada y con bastantes curiosidad en cuanto a su elaboración, pero iremos hablando con ellos. Hablábamos de la música también. He cogido un disco que ha salido justo esta semana de Patti Smith con Sandwalk Collective, que están haciendo un trabajo. Este disco se llama Peyote Walk y habla de un viaje que hizo en 1936. ¿Cómo se llama? Lo tengo aquí apuntado. Para Antonin Artaud, ¿eh? No, iba a decir que en el 36 viajes podía haber unos cuantos curiosos, pero bueno. Claro, no te vayas por ahí. Es un viaje real en el cual precisamente todo lo que se intenta transmitir con este disco es cómo esta tribu Raramudi lo que hacía en México era todos los rituales de la naturaleza, intentar transcribirlos con sonidos. Y esto conecta mucho, yo creo, con el tema del mes, conecta mucho con la exposición anterior que teníamos de Maite Santamaría, de los sonidos de la naturaleza, del sonido del trabajo, y aquí lo que hacen Patti Smith y Soundwalk es como intentar transcribir y llevar esos sonidos naturales que son tribales, son rituales
naturales que ejecuta la propia naturaleza y que creo que pueden tener algún tipo de conexión tanto con lo que vamos a hablar con David y con Tao, también con Patricia, que ella nos va a llevar la parte más de comunicación de todo lo que es el ritual del vino, y con Sergio. Así que empezamos situando el tema, biodinámica, Tao. ¿Qué es un vino biodinámico? Para los que estamos hoy aquí y no tenemos tan Pues conocidos. es un vino elaborado siguiendo las consignas filosóficas y pseudocientíficas de un profesor, creo que austriaco, alemán, Rudolf Steiner, que creía que los astros, el suelo, las plantas y el ser humano estaban interconectados y creó una disciplina agrícola a través de sus enseñanzas y de su filosofía. Vale, y aparte él creía que estaba realmente toda la tierra, ¿no?, contaminada, que se habían gastado los recursos y que había que interpretar el territorio de otra manera para poder, ¿no? Va por ahí. Sí, bueno, él creía en unas fuerzas cosmogónicas de las plantas, el suelo y los astros que había que liberar y potenciar y revitalizar. Como veis, Tao no es muy biodinámico. Yo tampoco. No. Yo tampoco, vale. Yo tampoco per se. Es decir, yo no antepondría ninguno de esos rituales, pero yo realmente, si no haces una bandera de ello, que hay, mira, ahí vamos a la parte más técnica, Tao. Es decir, Sí. la parte más esotérica, porque hay una parte que es muy consecuente y que muchos elaboran. Mira, con David, que hablaremos, espera, que va a seguir metiendo gente, con David, que hablaremos de la parte más agrícola y real. Sí. Hay muchísimas de las trazas biodinámicas que se realizan en la agricultura convencional por la gente más tradicional. Es decir, si tú coges un calendario de trabajo Sí. romano, Bueno, que estábamos hablando hoy con David antes preparando el podcast. Sí, yo no soy biodinámico, Pilar, porque no soy pseudocientífico. Yo creo en la ciencia y en el progreso. No creo en enseñanzas de un vidente, filósofo, astrólogo, antivacunas, abstemio, racista, que era Rudolf Steiner, ¿no? Entonces, le has puesto un final. Ya, pero es que es lo que era. Estoy de acuerdo con él. Hay una vinculación clara entre ese tipo de gente y las ideologías que ha señalado el amigo Tao. No, el Rudolf Steiner se oponía a las vacunas en su día. Sí. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, yo no creo que al artista o al científico haya que juzgarlo por su vida, ¿no? Por qué eres. Pues está la polémica de Woody Allen, como que si no se puede separar la obra de la conducta. Pero cuando alguien genera una filosofía y una ciencia de trabajo en base a una ideología, hay que tener en cuenta de dónde viene esa ideología. ¿Quién es el que me está contando algo que no está probado? Y es verdad que hay cosas de la biodinámica que evidentemente mejoran los cultivos. Cualquier biodinámico que te hable de la vida del suelo, cualquier agrónomo que te hable de la vida del suelo, están hablando de lo mismo. Cómo llega uno a la conclusión y cómo llega el otro a la conclusión es la diferencia. El agrónomo lo que hace es, evidentemente, si añadimos un compost vitalizado con muchos microorganismos en un suelo, por ejemplo, el preparado 500, que es lo de enterrar un cuerno de vaca que ha parido 2 veces y desenterrarlo al cabo de un año. Yo sé que un socio nuestro hizo la prueba, el compost, el cuerno de vaca se rellena de excrementos, ¿no? Los excrementos se generan compost y está probado que 1 centímetro cuadrado de eso tiene 28 millones de microorganismos. Evidentemente eso es bueno para la vida del suelo. Un agrónomo, ¿qué te diría? ¿Es necesario que sea un cuerno de vaca que ha parido 2 veces? ¿O vale cualquier material? ¿O tiene que ser un suelo enriquecido con algo? Esa es la actitud científica. La actitud del biodinámico es cuerno de vaca que ha parido 2 veces, lo meto en un excremento, luego saco el excremento, saco el compost y lo tengo que disolver en agua y revitalizar. Y tengo que girar en un sentido. No vale en el otro sentido, porque estoy purificando el agua, revitalizándolo, sacando su fuerza cosmogónica. ¿En realidad no vale para el otro sentido? ¿Sabes? Eso es lo que yo no creo. Que haya cosas de la biodinámica que cualquier agrónomo dice que son buenas, pues es evidente. El uso de pesticidas, pues sí, es evidente. El uso de herbicidas, pues es evidente. Ellos están en contra, yo también estoy en contra.
Cualquiera que trabaje en orgánico está en contra. Pero el hecho de coger unas enseñanzas de una persona tan discutible como Rudolf Steiner y no pasarlas por un filtro del 2020 y creérselo todo, a mí es lo que me da mucho reparo. ¿Y a David como agrónomo? Me estaba acordando de una asignatura que teníamos en tercero de carrera, que era suelos y fertilizantes. Se llamaba así la asignatura. Yo te hablo del año, yo esa asignatura la aprobé en 1991. Esa asignatura hoy sería un disparate. ¿Vale? ¿Por qué? Porque afortunadamente ya entendemos el suelo como un complejo vivo. ¿Vale? Y ahora las enseñanzas, cómo se aborda el suelo agrícola, no tiene nada que ver con cómo se abordaba hace 30 años. ¿Vale? Pero es lo que dice Tao, con métodos científicos, no con revelaciones. Hemos pasado de las revelaciones de los chamanes de ciertas religiones organizadas a las directrices de chamanes individuales. Eso es lo que yo no veo. Yo estoy de acuerdo con Tao. El método científico es lo que nos permite avanzar, no las revelaciones de iluminados que normalmente lo que buscan es llenarse la cartera. Vale, pero la parte esotérica tenemos de acuerdo una cosa, el 500 o el 501, los dos compuestos que utilizamos, porque al final la agricultura biodinámica tampoco solamente es para el vino, nosotros lo estamos viendo desde nuestro segmento, o sea, desde nuestra sección, pero es... Dime. Muy buena apreciación, porque Rudolf Steiner nunca habló de la viña, hablaba de rotar cultivos, y en la viña es un cultivo que no se puede rotar. Es más, era abstemio. Yo es que diciendo eso, yo no sé cómo no lo ponemos en duda. Bueno, ya, pero ¿cuántos grandes vinos? O sea, yo hoy tengo aquí uno, pero ¿cuántos grandes vinos del mundo? Sí, eso es verdad, pero aquí hay una cosa que los científicos siempre dicen y es correlación no es causalidad. Exacto. Hay muchos grandes vinos del mundo que se hacen en una agricultura biodinámica, que no quiere decir que sin agricultura biodinámica no lo fuesen. Es más, ya lo eran. Romanée Conti ya era grande antes de ser biodinámica. Sí que es verdad que el cultivo biodinámico exige una cosa, que es estar muchas horas en la viña y ser muy preciso en algunas cosas. Es que yo siempre pienso, el cariño nunca está de más. Es decir, sí, un trabajo extra, la parte esotérica o la parte más de trabajo extra que se le aplica a la viña nunca le va a hacer daño. Y al final quien puede aplicar... No va a hacer mal en un vino. Sí. Y quien puede llevar a cabo un cultivo biodinámico al final es aquel agricultor que tiene una pequeña extensión. Por lo tanto, una pequeña extensión. Para que pueda vivir ya estamos hablando de que son vinos de gamas altas. Ya per se, intrínsecamente, ya estamos acotando lo que es válido a una cosa que per se ya es buena o ya tendría que ser buena. Y encima necesita mucha dedicación. Entonces, ahora se contempla lo de biodinámico como la separación entre el industrial y el artesanal, porque se sabe que biodinámico no se puede ser industrial. Tú no puedes llevar una gran extensión en biodinámico. Eso es. Que ahí podríamos hablar de los problemas del primer mundo, de los que decimos, no, el vino tiene que ser biodinámico y el tomate que me como y tal. Cuidado, que estamos hablando desde un primer mundo con todas nuestras necesidades cubiertas. Si esto lo contamos en un país africano, igual se llevan las manos a la cabeza, pero bueno. Eso es otra cuestión de geopolítica y de política de los alimentos, ¿no? Yo, bueno, para saber primero, cómo se sabe un vino, lo enlazo un poco con la parte de comunicación en el sentido que cuando tú compras un vino ecológico, puedes comprar un vino que tiene una certificación que pone que es un vino ecológico, se ha hecho de una determinada manera. En biodinámica no hay una certificación oficial extendida, sino que es un organismo privado el que realmente certifica esto. Entonces, si estamos hablando de una pseudociencia, ¿cómo puede hacer este organismo para realmente decir esto es biodinámico? Pues que tienes que seguir los parámetros que ellos marcan. Sí, puedes bajarte el reglamento Demeter que está en su página web y puedes verlo. Y luego pasamos a la cuestión B. Si es un organismo privado que te certifica y hay una serie de preparados, de hierbas, de compost, también se venden y se compran. Eso es. Lo que dice David, que al final también pues es cuestión...
En el Demeter vino te vende. ni siquiera lo hay. Es decir, tenemos una certificación oficial para vinos ecológicos, tenemos varias certificaciones privadas para vinos biodinámicos, no la tenemos para vinos naturales. Eso ya es de eso hablaremos otro día seguro. Hablaremos otro día seguro porque hay diferentes. Si algo no se puede certificar es la creatividad. Y aquí es donde vamos a conectar con José Luis, luego vamos a seguir con David, hablando sobre los rituales del éxtasis, vamos a seguir hablando sobre la biodinámica, pero ahora me encantaría introduciros a José Luis Serzo. Él está exponiendo, es que aquí no puedo ser objetiva, porque mira, estuve con Pedro está por aquí, yo creo, lo he visto antes, igual ha marchado, no lo sé. Estuve con Pedro viendo la exposición que tienen en este momento en el CAP, se llama Archimétrica. Bienvenido, José Luis, cuéntanos qué es Archimétrica y por qué estás invitado hoy con estas conexiones que tenemos entre científicos, esotéricos, creatividad. Todo eso tiene que ver con el arte también, ¿verdad? Este es el debate, yo creo, un poco de Archimétrica. De alguna manera. Pues sí, bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que yo no puedo argumentar mucho sobre vinos y sobre esa teoría de Rudolf Steiner. A Steiner lo conozco más bien por su rama pedagógica. Yo creo que hay cosas muy interesantes dentro de su campo de investigación, dentro de la pedagogía e incluso dentro del arte. No sé hasta qué punto podía meterse en terrenos de todo esto, de la agricultura esta, ecológica o lo que sea. Pero bueno, yo la verdad es que siempre pongo en duda todo. O sea, para empezar, no me creo teorías totémicas ni por un sitio ni por otro. Pongo en duda cualquiera y no me gusta tampoco las verdades absolutas de los cientifistas ni de los esotéricos radicales. O sea, la verdad es que yo creo que el arte precisamente está para eso, ¿no? O sea, como para cuestionarse precisamente, o para cuestionar o para poner una tabula rasa una realidad que yo creo que se nos escapa a todos. O sea, la realidad es totalmente inconmensurable, cada uno vive la suya, tiene su experiencia, podemos intentar acercarnos a ella y de algún modo dejar una representación de la misma, ¿no? Yo creo que el arte quizá nos sirve precisamente para eso, para buscar una especie de poética o de visión poética de esa realidad. Archimétrica en este caso, bueno, pues los que me conocen saben que yo hago historias o que hago exposiciones relato, que fue así como de algún modo un crítico hace muchos años, ya casi 20 años, intentó catalogar mi trabajo por intentar meterme en ese juego de la catalogación que tanto me incomoda. Pero para aquellos que no conozcáis mis trabajos, bueno, pues digamos que mis exposiciones se suelen parecer a exposiciones de una película que nunca ha llegado a ser, ¿no? O sea, como que me meto a desarrollar una historia con cantidad de disciplinas, desde el dibujo hasta la escultura, pasando por el vídeo o la instalación. Y en este caso ha sido la primera vez donde me he lanzado tanto a una petición de algunos de mis seguidores como de lo que a mí me venía pidiendo el cuerpo desde hace muchos años, ¿no? Que es como el lenguaje cinematográfico propiamente dicho, evidentemente contando con los presupuestos que hoy en día escuálidos podemos contar en los centros de arte, ¿no? Entonces, es cierto que he vuelto a meterme en una proeza en ese sentido porque no es difícil averiguar que para hacer una película, un cortometraje en este caso, pues se necesitan muchos medios y que es todo un reto precisamente meterte en un proyecto donde tienes que estar precisamente sacando recursos de donde no los hay y poniendo, por lo tanto, la creatividad como elemento primordial para que esa falta de recursos no se note. Archimétrica es una historia de una personaje extraña, esquinada, se ve muy entrecortada las imágenes, no sé si lo veis, pero... El vídeo va como muy parado, sí, no sé por qué. Sí, el vídeo no va. Con estas imágenes no vais a ir. No, sí, tenéis de verdad, ¿eh? O sea, yo ayer estuve bastante rato hablando con José Luis y la mitad del tiempo era como decir, he flipado con Archimétrica y sé que hay gente que está aquí y ha ido, ha flipado también, o sea, sí hay que ir. Ahora no es muy fluido, pero bueno, podéis entrar en la página del CAP donde vais a encontrar una entrevista con José Luis o vais a encontrar
¿cómo se llama? No es un previo al corto. Un teaser, Un bueno, teaser, un eso es. tráiler. Es que no soy tan moderna, digo. Vais a encontrar un teaser de Archimétrica, también podéis entrar en la página de José Luis Serzo y allí vais a encontrar más información sobre este maravilloso personaje, porque cuéntanos qué es Archimétrica, qué representa, porque ayer me quedaron algunas frases tuyas, pero grabadas a fuego que me las voy a llevar siempre, o sea, pero ya para mis cosas personales, o sea, me pareció increíble todo lo que puede aportar Archimétrica. Sí, la verdad es que me ha dado mucho de sí, todavía me da, ¿eh? Esto nació de una performance que hice con mi hermana es actriz y clown. Nosotros venimos de criarnos entre bambalinas, porque mi madre era la directora del grupo de teatro de mi pueblo, no somos de un pueblo de Albacete, de La Mancha, y tuvimos la suerte precisamente los dos de esa experiencia tan bonita de ver suceder la magia delante de tus narices, ¿no? O sea, en mi pueblo también teníamos la suerte de tener un cine que se llamaba Cine Rex, igual que hay unos cuantos por el mundo, y como el que está en la Gran Vía de Madrid hace años ya cerrado. Y de algún modo, pues yo creo que los dos salimos un poco de esa cuna. Yo por la parte más escenográfica o incluso de hacedora de la historia o de historias, y mi hermana por la parte más escénica o actoral, ¿no? Es cierto que en alguna ocasión hemos colaborado, como incluso en todas mis series aparecen todos mis amigos interpretando a todos mis personajes. Mi hermana pues ha hecho cameos, ¿no? Pero nunca hemos tenido como un proyecto tan cerrado como es este, que como te digo nació de una performance que hicimos hace unos años en un festival del barrio donde tengo el estudio, de Carabanchel, y tenía una idea de un personaje muy friki, muy excéntrico, rayando incluso el TOC, o sea, rayando muchas enfermedades, ¿no? Tiene muchos rituales. Claro, ella vive presa de una serie de rituales, o de una ritualística, o de una arquitectura mental que para mí es la metáfora perfecta para retratarnos todas las teorías que todos tenemos, yo creo, o que casi todos tenemos, esa especie de arquitectura de nuestra ideología, ¿no? O sea, muchas veces nos guiamos por un proyecto que nos hemos creado en la cabeza, por cómo creemos que tienen que ser las cosas, y muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto que esa idea tan fija de la vida, o esa especie de camino marcado que a veces nos programamos o nos programan, precisamente nos encierra más que nos libera. Y esta chica, esta personaje, Archimétrica, vive encerrada, entre comillas, en esa ritualística diaria, ¿no? En esas manías que la someten en una serie de cotas y de extrañas, pues como digo, sí, casi costumbres, donde yo creo que todo el mundo se puede ver reflejado, porque todo el mundo tenemos creo yo, digo yo todo el mundo, pero vamos, seguramente hay gente que se libere de una manía o de una ritualística. Pues a mí me gusta por las mañanas tomarme primero el café, comprar el periódico y despejarme. O sea, quiero decir, creo que todos tenemos pequeñas manías en nuestra vida, como te digo, que a veces se convierten en la gran excusa para no hacer lo que queremos hacer, ¿no? Y de esto trata el cortometraje. Este personaje todos los días tiene una gran excusa o una gran arquitectura mental que le impide hacer lo que más desea. En este caso es pintar un cuadro en blanco. Para mí, la pintura en este caso, el cuadro en blanco, el lienzo en blanco, y para muchos es ese símbolo del proyecto por hacer, ¿no? de tu vida, ¿no? O sea, del proyecto o de lo que todavía está por llegar a tu vida, ¿no? Pero no es blanco. ¿Cómo? Que no es blanco, es sobrepintado No es en blanco todos los días. Porque claro, ahí se delata ya que algo está ocurriendo, que no realmente que no hay un lienzo totalmente impoluto, pero esto no, en un principio no se tiene por qué notar al principio de la película, hasta el final, ¿no? O sea, es cierto que el corto funciona como un posible bucle infinito, ¿no? Me interesaba contar una historia
que pudiese ser un fragmento de algo total, ¿no? O sea, que nos hemos metido en el día de un personaje totalmente esquinado y friki, pero realmente quizá nos metemos en el día de cualquiera de nosotros. Eso es para mí lo difícil, ¿no? Cómo contar a través de una personaje tan extraña algo totalmente normal, ¿no? O sea, porque yo creo que todos los frikis y los tarados y todos los artistas, cuando realmente conseguimos conectar con esa taradura que todo el mundo tiene y sublimarla, o sea, realmente el artista lo que tiene es esa capacidad, yo creo, o ese reto y ese riesgo, ¿no? De si realmente haces algo como lo que tienes que hacer y conectar con el subconsciente colectivo, que los científicos a lo mejor me llamarán tarado para hablar del subconsciente colectivo, pero yo sí creo en él. Yo creo que al igual que hay un ADN, hay un subconsciente colectivo que nos conecta con muchas cosas que no solo son de esta vida, sino que es una especie de memoria psicológica que vamos adquiriendo y que está ahí. Hay un montón de simbología que ya viene inserta en las formas, ¿no? Yo soy muy platónico en ese sentido. Yo sí creo que hay un mundo de las ideas y que todo lo que vemos aquí es una burda manifestación de esa idea primordial, ¿no? O sea, la idea del gato no tiene nada que ver con todos los gatos, pero al mismo tiempo los une, ¿no? O sea, es algo del campo de la filosofía, pero para los artistas eso es el campo de cultivo, ¿no? A mí me encantó una frase que me dijiste ayer, que era, está tan obsesionada con lo que tiene que hacer y con lo que tiene que crear y que no es capaz de crear, que no se da cuenta lo maravillosa que es ella y lo maravilloso de su mundo. O sea, el mundo que ya ha creado con su friquismo, con su dificultad, con sus esquinas, con sus circunstancias, es un mundo bellísimo. Y es verdad, porque en Archimétrica se ve y dices, es maravillosa esa vida. O sea, tú la ves desde fuera y ella no lo ve. Ella solamente ve ese lienzo en blanco y esa madre y esas limitaciones que la torturan. No es capaz de ver que la obra de arte ya está creada, que es ella y su mundo en sí mismo, ¿no? Totalmente. Sí, hombre, ella sí ve cosas, ¿no? O sea, ella es una... vamos a ver, para quien no lo vea, todo está dentro de un clima estético que hace referencias al suprematismo ruso, al dadaísmo, a las vanguardias, de algún modo, ¿no? Pero sobre todo en una vertiente incluso muy abstracta y muy ajena a lo que incluso a mí siempre me ha atraído. Yo soy muy barroco, muy romántico, muy excesivo, ¿no? Como muy rocambolesco, tengo como una parte más surrealista que está casi siempre saliendo en todas mis obras. Y aquí intenté separarme de todas esas referencias para retratar, en principio, a un personaje que no se pareciera nada a mí, pero al final siempre sale una parte de nosotros. Cuando creamos cualquier cosa, ¿no? Cuando hablamos, cuando vivimos, nos estamos delatando y retratando todo el tiempo, aun incluso intentando ocultar lo que somos, ¿no? A mí hay una frase que me encanta que dice: me chilla tanto lo que eres que no oigo lo que dices. O sea, yo creo que en la coherencia, o sea, yo sí, por eso mismo creo muchas veces no tanto en lo racional, sino al final en eso que brota más allá de cualquier explicación, ¿no? Y ella, de algún modo, está acotada como en esa estética suprematista que de algún modo refleja o se adapta mejor a esa taradura que tiene, ¿no? A esa tendencia a acotarlo todo en su vida, a medirlo todo en su vida, a medirse con todo, ¿no? Ese cuerpo como medida. Al fin y al cabo, es una visión también humanista, al fin y al cabo, ¿no? O sea, ella se tiene que medir y ha hecho de su pobreza, ha gestionado su pobreza, ha gestionado sus limitaciones en la propia obra de arte. O sea, su vida la ha convertido en la obra de arte y, como te decía ayer, claro, ella pretende conscientemente pintar la obra de arte, hacer el proyecto que parece que le han marcado hacer, siempre con el fracaso. Lo único que encuentra es la lucha constante con esa madre extraña. Llámala madre, llámalo esas ideas impuestas por la sociedad, esas creencias impuestas por la sociedad. ¿Cómo? Autolimitaciones muchas veces. Sí, pero muchas veces nos vienen impostadas. Nos vienen muchas veces, no sabemos de dónde vienen. Cuando algo nos hace daño, no es propio. O sea, una idea no puede ser propia cuando te está jodiendo la vida. Eso es que nos la hemos creído de pequeños, cuando de algún modo, como dice él, cuando al elefante lo atas desde pequeñito en una cuerda, ¿no?
una cuerda así pequeñita y fina, y es muy chiquitito, y ha intentado huir no sé cuántas veces de esa cuerda, y cuando crece, ni intenta romper esa cuerda. Podría romperla perfectamente, pero como ya se ha criado con esa idea de base, se cree que es incapaz de salir de esa vida encarcelada. Y muchas veces nosotros creemos que no somos capaces de hacer cosas porque desde pequeños nos han inculcado eso. Y no sabemos la gran capacidad que tenemos, ninguno de nosotros, de esos pequeños dioses que somos y diosas todos, ¿no? Tenemos la capacidad de crear y destruir nuestra vida constantemente. Y para mí, en ese sentido, Archimétrica refleja esa capacidad. Hay mucha gente que vive creyendo que su vida es otra cosa, o que su momento es otro momento, o que su proyecto llegará en un momento dado, ¿no? Y al final va dejando pasar su vida y se muere y no lo ha hecho nunca por una idea X, ¿no? Es decir, hostia, he pasado de largo de mi vida. Entonces, ella, Asimétrica, intenta... es una lucha constante entre ese subconsciente y ese consciente, ¿no? Es una sublimación constante de sus defectos en virtudes, ¿no? Es una especie de poética de cómo ella ha gestionado su soledad, ¿no? Que es, al fin y al cabo, lo que muchos tememos, ¿no? Esa soledad, quedarnos solos, quedarnos castigados por haber decidido elegir el camino de nuestro corazón toda la vida. Yo es que he querido hacer esto toda mi vida y Archimétrica, desgraciadamente, parece que paga un gran diezmo por haber sido artista. Porque para los artistas el riesgo es mayor en esta sociedad, en una sociedad que no valora la cultura en absoluto, donde desde muy pequeñito, como yo, si te crías en un pueblo y eres un artista, eres el pintafolios, el artistilla, el niño hippie de no sé qué, ahí estás, pues me pintas el bar a cambio de copas o a cambio de promoción, o me pintas la camiseta porque te gusta. De artistas, ¿eh? ¿Cómo? A los sumilleres nos pasa parecido, que no te creas que es una cosa solo de artistas. Claro, no, lo que estamos aquí, supongo. El trabajo, me acuerdo una vez, nunca he sido capaz de recuperar un sketch que vi creo que era de una asociación artística de Cataluña, que en la televisión local hacían algo que era maravilloso, que era, llevaban a unas pizzas y le decían al pizzero, no te voy a pagar, porque tus pizzas las va a comer gente súper interesante y te viene fenomenal. No, al fontanero, esta reforma del baño no te la voy a pagar, porque tú no sabes la gente que viene aquí. Yo soy director de cine, ¿no? Y a mi casa vienen, ¿y cómo van a pagar por ir al baño que tú has creado? Tendrías que estar contento de que vaya la gente a tu servicio a lavarse las manos, ¿no? Entonces, eso lo vivimos todas las profesiones que no están en los parámetros más convencionales. Aquí yo además conozco a muchos de los que están invitados y hay mucha gente, hay periodistas, hay diseñadores de interiores, hay mucha gente, hay músicos, que este lenguaje no les es ajeno. Una frase ya para terminar, que me llamó la atención, no soy capaz de reproducirla literal, que sí vi en Archimétrica y era, donde ha sido rodado o donde ha sido concebido es donde se tiene que ver, o algo así era. Era como el lugar donde ocurre es el lugar donde ir a verlo. ¿Cómo era aquello? ¿O me acuerdo mal? Esto fue una frase que hizo el comisario Javier del Campo, director artístico del CAP. Y claro, en este caso era como siempre he hecho la película sin la película, quiero decir, he hecho toda la escenografía, toda la historia, todo el artificio y al final siempre me he quedado a las puertas de la propia narración o la puesta en escena, ¿no? Pero incluso nunca me ha importado, porque precisamente siempre he abogado por la capacidad del espectador y del lector, y precisamente en ese sentido creo que el arte, una de las cosas buenas todavía que tiene, es que invita al espectador a imaginarse la propia historia, o sea, no nos dan marcada o mascada esa historia como en el cine, que al final a veces deja poco espacio para la propia interpretación, ¿no? En este caso, Archimétrica es un cortometraje casi mudo. Apenas tiene voz. Hablan mucho las imágenes para que también siempre quepa la interpretación del espectador, ¿no? O sea, yo creo que me gusta de algún modo la poética, la poesía en ese caso, en el sentido más esencial del término, no tanto la literal, sino la simbólica, porque precisamente nos invita a los espectadores, a los consumidores, a los viajeros inmóviles, a construir activamente
la historia a través de nuestra imaginación, que yo creo que es lo que nos salva como seres humanos, ¿no? Por eso el cortometraje he intentado que sea, en ese sentido, muy cuidadoso para que apenas interrumpa esa interpretación personal de cada uno, ¿no? O sea, que todo esté evidentemente muy cuidado, que cualquier imagen y composición y objeto que aparezca esté hecho con mimo, con cariño y con exigencia, pero que nunca se interponga o se imponga en ese silencio que necesitamos los espectadores y los seres humanos, ese respeto casi, decir, déjame a mí que yo me lleve de aquí lo que quiero y necesito, ¿no? Entonces, la exposición es que lo que de algún modo se plantea es poder vivir en la escenografía y en la vida de Archimétrica, ¿no? Tú recorres todo lo que Archimétrica tiene como universo. Lo bonito de esta exposición es que por primera vez se ve cómo de repente la realidad y la ficción se han unido una vez más, ¿no? Entonces existe este carro, ¿no? Porque antes uno puede ver la película, uno puede leer la novela, pero lo bonito y lo que a mí me fascina y lo que me hace llevar a cabo mis esculturas y mis instalaciones, donde casi siempre me arruino, es intentar palpar el sueño, ¿no? De decir, a mí siempre se me han puesto, mi padre era el primero que se volvía loco conmigo cuando cada día que le venía con un proyecto se llevaba las manos a la cabeza y decía, pero hijo mío, ¿por qué no haces cosas más comerciales, más atajables, ¿por qué no tienes que hacer esto? Que te lo vas a comer, nos vas a arruinar. Y siempre he sido así, o sea, en paz descansen mis padres, pero de algún modo me he ido ganando un mínimo respeto en este mundillo del arte porque nunca he tenido freno a lo que mi corazón me ha dictado. Y si creo que tengo que hacer un tractor del Rey de la República o un carro de Archimétrica, que luego ya veremos dónde lo guardo y cómo pago eso y demás, ¿no? Pero creo que si yo me quito, si soy el primero que me autocensuro por la pasta, por el dinero, si yo no soy ejemplo de lo que quiero de esta vida, o sea, si yo me voy a cobardar ante la vida, ante esta pandemia, ante esta crisis, para no hacer lo que creo que tengo que hacer como artista y que los demás, cuando vemos exposiciones, cuando vemos una película, cuando leemos una teoría o cualquier cosa, si el creador no es totalmente generoso y atrevido y valiente con su trabajo, nadie lo va a ser para cambiar esta sociedad. Entonces, intento ser o dar ejemplo de esa sociedad que creo que queremos todos, al fin y al cabo, más allá de colores, de culturas, de ideologías, ¿no? O sea, intentar manifestar lo que amo en este caso con un personaje que quiero, en este caso está hecho para mi hermana, pero para el mundo en general, ¿no? Para mí esto es lo bonito de la creación, de decir, yo pongo un trozo de mi corazón, pero intento reflejar el corazón de todos. Eso es mi pequeña y gran ambición. Lo mismo, siempre me quedo en un lugar muy iniciático, ¿no? Bueno, pero esa es... Ya para terminar te diré que me remito otra vez a nuestra conversación de ayer en la que te dije, bueno, es que esa falta de medios es donde se ve el talento, es el camino de lucirse el talento. Sí. Uno tiene todos los medios posibles y para hacer un corto contrata a todos los técnicos necesarios y contrata todas las cosas y puede comprarlas, a veces nos quedamos más con la imagen y con lo accesible y con la fascinación que con el fondo, ¿no? Y creo que Archimétrica suple todas las dificultades que pueda haber que yo desconozco, porque a mí sí me llega el mensaje y sí me llega de una manera muy abrupta, muy naif, tiene tantas cosas que creo que ahí se suplen todas las carencias que puedan ser técnicas o económicas, porque creo que para eso está el talento de los artistas. Darte las gracias, Sergio, por tu participación. Puedes seguir entrando y colaborando, porque ahora vamos a hablar con David, y ahí sí que vamos a hablar de rituales, del éxtasis vinculados con el mundo del vino, y ahí puedes seguir participando en el momento que tú quieras, porque ya te digo que yo veo un mogollón de conexiones entre unas cosas y otras. Hoy hablando con David, me comentaba, digo, a ver, David, ¿tú por qué sabes tanto? Y se ríe. Digo, ¿tú por qué sabes tanto de rituales vinculados al mundo del vino? Y me dice, a ver, que es que lo mío es el mundo agrícola. Entonces yo llego desde el calendario agrícola.
que es lo que a mí me gusta, cómo los rituales romanos se llevan a cabo hoy en día, cómo las grandes festividades nuestras están pasadas por el tamiz del catolicismo, pero al final son transformaciones de ritos paganos y en muchos casos la agricultura, claro, nos lleva al vino. Bueno, David, cuéntanos. A ver, como has dicho, yo me acerco a esto por un tema de un calendario que me encarga el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Alicante, calendario agrario. Entonces, sale en una merienda cena con el decano hablando de esto, hablando de la... Era un poquito antes de Navidad, y hablando de la Navidad, pues la Navidad es un festival agrario, nos guste más o menos, pero es lo que es. De hecho, hay un montón de textos en la transición del paganismo al catolicismo como religión hegemónica, donde, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla, sin ir más lejos, se lamenta de que los cristianos festejen como paganos, ¿vale? Porque la Navidad, o sea, el día del nacimiento, el día del nacimiento de Dios es copia-pega del culto a Mitra, eso no discute nadie, salvo los talibanes. Entonces, pero lo que ha trascendido a nosotros, lo que ha llegado hasta nosotros, no es eso. Lo que ha llegado a la Saturnalia, o sea, las festividades previas a ese día, que eran festividades agrarias, era festejar los frutos de la tierra. Saturno es el dios de la agricultura, bueno, uno de tantos, Saturno, Ceres. Bueno, pues al final, ¿qué celebramos? Pues lo mismo que celebraban los romanos. Entonces, a partir de ahí te pones a rascar un poquito y ves que San José, San Juan, hoy es el día de San Juan, vinculado al solsticio, muy interesante. Hoy es San Juan Bautista, y San Juan Evangelista está vinculado al solsticio de invierno, que tiene que ver con las puertas de entrada y salida de este mundo, con las almas que vienen, con las almas, bueno, un montón de historias, pero que al final son ritos agrarios. ¿Por qué? Te lo decía esta mañana, a mí es de las cosas que más me llaman la atención. Todo el mundo ha oído hablar de la tríada capitolina, que eran Júpiter, Marte y Hera, que eran los dioses de los patricios. Sin embargo, había una tríada aventina, que eran los dioses de los plebeyos, que eran Ceres, que era la diosa de la agricultura, de ahí viene cereal y cerveza. Cerveza significa literalmente la fuerza de Ceres. Pues estaba Ceres, estaba Liber, que es una adaptación de Baco, porque Baco tenía muchos fans y muchos detractores, por lo que explicaré ahora de las bacanales, que están muy mitificadas. Yo creo que hablamos demasiado de las bacanales porque nos recuerda al sexo y eso siempre es interesante. Pero estaba Liber, que es una versión de Baco, y sobre todo estaba Libera, que es Proserpina. El mito de Proserpina lo conoce menos gente, pero es un mito fascinante. Es el mito que explica las estaciones. No sé si lo conocéis. Y la mayoría que están aquí han estado hace poco en una cata conmigo que es Proserpina por la llegada de la primavera y hablamos de los vinos florales y hablamos de toda la mitología de Proserpina para introducir el tema. Pues entonces, ¿cuáles eran los miembros de la tríada aventina? Que digo que era la tríada de los plebeyos. Pues era Ceres, Baco y Proserpina. ¿Por qué? Porque lo que les preocupaba era comer. Claro, los ricos tenían alimentación garantizada. Entonces, tienes todo un ritual durante todo el año vinculado a las cosechas para garantizar la fertilidad del suelo. De hecho, Ceres, por apuntar en el tema,
Ceres tenía 7, creo que eran 7, ahora me pillas, dioses auxiliares. El que echaba el estiércol, el que araba el suelo, el que garantizaba la lluvia, que tenías un montón de rituales, ¿vale? Pero eran rituales del día a día, es lo que quiero insistir, eran rituales del día a día porque la cultura era básicamente agraria. Y en este país lo ha sido hasta hace 2 días. La gran emigración que vacía los pueblos es del 70, finales de los 60, principios. Entonces, todas esas tradiciones han estado vivas en el ideario de nuestros padres. Para que nosotros ya, como somos más urbanitas, somos más guays. Pues, sí, pero hablando de calendarios, el calendario zaragozano, o sea, ha estado en uso y está en uso hoy en día. Yo ahora vivo en Castilla y aquí el calendario es el que marca muchas veces la día, ¿no? Sí, pero a mí una cosa que siempre explico, volviendo a lo que has contado, una cosa es el empirismo y otra cosa es el esoterismo. ¿Vale? El empirismo es la respuesta que da la gente cuando no sabe qué pasa, pero sabe que si hace una cosa, Eso es. va a ocurrir otra. Y ese es el primer eslabón del método científico. ¿Vale? Hasta ahí vale, pero cuando buscas una explicación en el más allá, yo ahí me planto. Vale, te plantas, calendario biodinámico de Cata, y aquí os llamo por lo menos a ti, a Tao y si quiere Patricia. Tao sé que tuvo un experimento o hizo un trabajo sobre la Cata y el calendario biodinámico de Cata, así que compartid qué pensáis sobre esa influencia. Porque es verdad una cosa, más allá de calendarios, porque yo he hecho la prueba y muchas veces no coinciden, pero tú vas a una cata, organizas una cata y hay días que los vinos todos están buenos y hay días que los vinos no están tan buenos. Y eso es así. Luego puede coincidir con una parte, eso es empírico, nos ha pasado a todos. Unos mismos vinos, yo hay días que tengo una cata, abro 10 vinos y los defiendo, hablo y tal, y digo, hijos de puta, no están como están otros días. Este vino no es así. Y salen torcidos todos, sin estar mal, sin tener defecto. Solo no están en su... Nosotros a veces también estamos torcidos y el ejemplo lo tenemos con Patricia 5 minutos antes de empezar, que vino torcida. Vino fatal. Pero nosotros. Es que venía de la playa. Ha habido muchas experiencias sobre la cosa más esotérica de lo biodinámico. Por ejemplo, hace poco leí en un estudio de... Bueno, las prácticas de bodega también se rigen por un calendario que suele ser lunar, ¿no? Entonces, dicen que como la luna influye en las mareas, pues también influye pues, en las lías del vino a la hora de trasegar. Hace poco leí a alguien que trabajó sobre ello y llevabas la solución sobre la compactación de las lías, que es el residuo que dejan las levaduras muertas y otras sustancias, materia colorante y taninos y demás en el vino, no tenía nada que ver con el calendario lunar. Y yo hice durante varios meses en una bodega cataba el mismo depósito, era el mismo vino en un depósito de 30.000 litros, o sea, no había un factor botella, no había nada de evolución, y lo fui apuntando lo que pensaba sobre el vino, y luego lo contrasté con el calendario biodinámico y no daba ni una, lo mismo que puede dar yo tirando los dardos contra una pared. Y es verdad que los vinos evolucionan, hay días distintos. De la misma manera que la presión atmosférica en todos los componentes volátiles de un líquido es muy importante. Yo cuando estudiaba químicas íbamos a destilar algo, había días que eso no destilaban ni para atrás, porque la presión atmosférica influye sobre los factores, los componentes volátiles. El humor de la persona influye en la cata. El cansancio de la persona influye. Yo si abro esta botella hoy con vosotros, me gusta. Pero si me voy a Orihuela y me la abro con David allí comiendo algo con él y riéndonos un rato, seguro que me gusta más. Entonces, hay muchos factores que influyen. Pero lo que yo comprobé, y esto no es método científico, es no di ni una. Y además lo hacía con un compañero que era más creyente en esto. Cuando decimos que una teoría hay que creer en ella, ya hay que ponerla en duda. Fuera. Las cosas hay que creer. Fuera. Pero no dábamos lo mismo que si lo hacemos al azar. Mira, ahora que estáis los dos, y antes de acabar con David y ir a con Patrick. Hay
Hay preguntas, Pilar, por cierto, ¿eh? Sí, hay una pregunta. Verónica está preguntando, ¿y sobre la viticultura la relación de las fases lunares es correlación, causalidad o casualidad? Yo hay un viticultor biodinámico bastante reputado de este país que a la pregunta de si podaba en fase creciente, en luna creciente o en luna menguante, respondió una vez que podaba en luna pudiente, que cuando podía, podaba. Yo no he visto nada serio y contrastable sobre esto, sobre las fases lunares. No lo he visto. Y también es verdad que yo las extensiones de viña que manejo es imposible podarlo todo en una misma fase, y las diferencias de lo podado más tarde de lo podado antes al final se igualan, y la complejidad y la diferencia viene de muchos factores, del material vegetal, del tipo de suelo, que en 2 metros cambia, etc. Yo no puedo decir que lo haya comprobado. Tampoco puedo decir que lo haya exhaustivamente tirado por tierra. Pero... David, me encantaría terminar hablando de los rituales del éxtasis. Hoy me decías, eso es lo que te gusta, que iba. Vamos con eso, vamos con eso. El vino tiene siempre el punto de éxtasis. Sé que me llamas para eso, aunque yo ya te he dicho... No, yo te voy a llamar muchas veces. O sea, no te preocupes. Tú me has llamado para hablar de las bacanales, que es lo que... ¿vale? Pero y me encanta, hay un punto que me encanta, que es las fiestas dionísicas, el origen del teatro, es decir, al final... Sí, a eso voy. Y enlazando con lo que ha dicho el compañero Sergio antes del arte, hay un libro muy chulo que os recomiendo, que es El nacimiento de la tragedia, que es de Nietzsche. Nietzsche habla de nuestras dos vertientes, nuestro lado apolíneo y nuestro lado dionisíaco, ¿vale? Apolo es la rectitud, la perfección, todo eso, lo que debe ser. Y Dionisio es todo lo contrario, ¿vale? Entonces, en la época clásica, sobre todo en Roma, parece ser que había una serie de rituales vinculados a Baco. Parece ser que tenías que ser iniciado en el culto. Parece ser que solo podían participar mujeres. Parecen ser muchas cosas, ¿de acuerdo? La realidad es que lo que nos ha llegado de la imagen de bacanal es la vinculación a las orgías. O sea, si tú eres bacanal, lo que asocias instintivamente es una orgía, pero no, lo que parece ser es que no era eso, eran más ritos que tenían que ver con el éxtasis, con la pérdida de control, con liberar. De hecho, hay varios artículos que vinculan las bacanales con los carnavales, ¿vale? Con los excesos que preceden a la Cuaresma, que tiene sentido de nuevo, cómo hemos adaptado los ritos de la época clásica. En cualquier caso, los ritos vinculados al éxtasis, al vino, tienen sentido si entendemos nuestra naturaleza humana como dual, como una parte apolínea y una parte dionisíaca. ¿Vale? Que a mí esa visión me gusta mucho, me gusta, ¿vale? Pero insisto necesario de la... en llegar al equilibrio, que es lo que es un poco, y ahí está el nacimiento del teatro, del arte. El arte sería eso, al final, el arte sería la fusión de
Hasta que no se llegaba al éxtasis y una persona no se desinhibía y no se dejaba llevar, no iba a ser capaz de entender, de apreciar y de involucrarse en la manifestación artística que le estaban prestando. Algo de eso hay, y también algo muy importante, dentro del éxtasis tenías que ser capaz de mantener tu control. O sea, no se trataba de llegar al final, sino de tú mismo dentro de ese proceso mantener tu autolímite. Por ejemplo, los mesopotámicos, que si nos remontamos más, los mesopotámicos sacrificaban a los que se emborrachaban. ¿Vale? Tú estás bebiendo, y mientras no perdías el control, vale, pero si te emborrachabas, si perdías el control, eras sacrificado porque habías ofendido al dios de turno que hubiese. ¿Vale? Ese equilibrio es muy interesante. Yo creo que Es el nosotros... equilibrio que tenemos todos los días. La vida diaria nuestra tiende, yo creo que tiende a lo apolíneo, al orden, a los horarios, a todo eso. Y por eso necesitamos el escape del arte, del teatro, de la diversión, de romper las normas. Pues, Para liberarnos y dejarnos, necesitamos la excusa vehicular. Y claro, el vino es un vehículo fantástico para eso, por la parte que tiene con el alcohol, de entrar en contacto con otros mundos. Y además, tiene alcohol, pero como a la misma parte también es una cultura en sí misma. Sí, pero... Es decir, no solo es alcohol. Sí, pero la cultura tiene que ver con los ritos agrarios, con el día a día. Yo ahí es donde iba a entrar un poco con el tema también del costumbrismo, ¿no? ¿Dónde ha quedado ese costumbrismo de beber vino, de celebrar, de convertir el beber vino en un ritual, pero en un ritual diario, en un ritual de nuestro día a día, de nuestra costumbre, de nuestra tradición agrícola? Patricia, perdona que te corte. Bebemos vino por placer desde hace 2 días. Es muy importante desmontar mitos. Eso es. ¿Vale? Quiero decir, hasta hace 2 días el vino era necesario porque potabilizaba el agua. Punto. No hubiéramos descubierto el mundo si no hubiera sido por el vino. No podíamos hacer grandes viajes, es decir, al final es una manera de potabilizar el agua. Entonces, es un error fundamental asociar tradición al consumo placentero de vino. El placer en el consumo de vino está reservado a las clases altas. Cuidado con eso, ¿eh? Sí, yo no me refiero a la forma placentera, sino que al final el vino es una parte, a todo lo contrario, de la cultura, del día a día, de la costumbre. Patricia se refiere, o sea, el otro día estábamos preparando todo esto y hablábamos, ¿qué foto tienes del éxito? Una botella de champán. Me da igual que sea en un salón muy elegante, en una boda, que en una Fórmula 1. Al final el éxito, la celebración... Es más, yo les decía, es que el espumoso, no te digo champán, es un vino que se llega a comprar en España porque la gente dice, no me gustan los espumosos, hablo del público general, porque los compra de poca calidad, porque cree que no le gustan, los utiliza de mala manera, pero tiene asociado algunos momentos de brindis que están excluidos. Y asociado a momentos concretos. Eso es. Nadie en una noche vieja no tiene una botella de espumoso porque tiene que brindar con ello, aunque no haya tanta cultura de consumo, pero sí tiene cultura de compartir y la burbuja. Lo asocias a un ritual al final, que es la Navidad y es una celebración. Es una imagen construida. Puede que en España esté más vinculada a la Navidad, pero en Francia está vinculada a la celebración. Y es una imagen construida por el marketing corporativo de la denominación de origen champán durante 100 años. Muy bien. Es que parece que esto sea natural y no es natural. Esto es la base de billetes. El marketing. Se llama marketing corporativo. Totalmente. Hablando de marketing corporativo, Patricia Regidor,
Porque No, yo siempre... Eso es lo más del Zoom, nos alargamos como por demás, así que vamos a empezar a darnos cuenta de que habíamos marcado unos tiempos. Patricia, háblanos, y luego acabamos también otra vez con David y con José Luis. Cuéntanos un poco, llevado al marketing, a la comunicación, ¿qué rituales? Yo un poco lo que comentaba, ¿no? Que yo no soy agraria, no soy ingeniera agraria, soy hija, nieta y bisnieta de agricultores. Y es verdad que el vino siempre ha estado presente, no en celebraciones como en Navidad, no en cosas, como dice David, construidas, sino en celebrar el fin de la cosecha o el principio de la misma. Y eso era un ritual, por lo menos yo he vivido en mi pueblo toda la vida, no como algo súper especial, sino algo que se hacía todos los años y precisamente relacionado con el campo. A nivel de comunicación, puede que todos los que estemos aquí consumamos vino, seguro, en nuestro día a día, pero todavía es un producto, principalmente el espumoso, o no todavía, sino en la actualidad, que está muy relacionado con un ritual como puede ser una boda, una celebración, muchas celebraciones también religiosas. Entonces, esa campaña de marketing ha sido positiva, ha sido negativa, depende de cómo se mire, porque si lo vinculamos a la cantidad de vino que se bebe en esos momentos. Pero es positivo. Que no... Yo creo que como para el champán es rentabilísima y positivísima, porque... a eso voy. Otra cosa es la calidad de esos productos, que ya podemos entrar en otro asunto, pero ahí estamos... vamos otra vez a otras campañas de marketing fuertes que están haciendo, como hablamos el otro día, Jerez, a lo mejor no tienen tantos billetes como los de champán, pero no han conseguido instaurar ese consumo de vino en ningún ritual, en ninguna celebración en nuestra sociedad actual. Cierto. Para ir terminando, Tao, José Luis, David, rituales, vino, arte. Bien. Dime, David. Wittgenstein tiene una frase que yo uso mucho, que es que el ser humano es un animal ceremonial. Solemnizamos lo que consideramos importante a nivel de sociedad, a nivel de grupo. La sangre de Dios es vino. Es decir, pensemos que sí, mira, pues ahí tienes un caso muy interesante. Sí, nos ha transmitido que fue la Iglesia la que salvó el vino en la Edad Media por el tema de la Eucaristía, y es mentira. Ya. Es mentira, fue negocio. O sea, los monasterios cultivaban uva para hacer vino porque era muy rentable. Eso es. Sí. ¿Vale? De hecho, el dogma de la transubstanciación ya deja claro que tú ingieres las dos formas de Cristo tomando solo uno de los... Solo una de ellas, porque ¿qué consumo hay en la Eucaristía? El vino se hacía en las abadías porque la venta les era muy rentable. Entonces, hay esas dos vertientes, la vertiente ceremonial y la vertiente de negocio. Y no podemos perderla de vista, quiero decir, por tocarte un poco las narices, Pilar, ¿vale? No, parece genial, porque además yo soy la primera que piensa, ¿quién bebió en misa? Es decir, parece que el vino en la Eucaristía tiene una importancia simbólica muy importante, pero realmente, para empezar, es blanco, para seguir, es dulce. Tercero, muy poca cantidad. ¿A quién le han dado vino? Al final, es relevante de una manera simbológica, o sea, de símbolo, pero no de cantidad, no salvó en ningún momento la producción. No, era negocio puro y duro, negocio puro y duro. Era la Eucaristía como tal. Vale, entonces, en las celebraciones, y termino, ¿en qué momento un acto se convierte en celebración? Esa es la clave, ¿en qué momento un acto se convierte en rito? Entonces, para entender, esa es la clave que tenemos que entender para comprender por qué el champán es lo que es
y otros vinos no son lo que son. Al final, la clave, y volviendo, está en el marketing corporativo, en cómo vinculamos ese rito a una emoción. Porque todos los ritos tienen que emocionar. Pensar en las bodas, en las bodas. Las bodas, hasta hace 2 días, eran un rito emocionante, participaba. Yo soy de un pueblo pequeño. Los domingos que había boda era más fiesta que los domingos que no había boda. Hoy en día da lo mismo. Pues los rituales asociados al vino, por ejemplo, las fiestas de la vendimia, ¿en qué pueblos siguen siendo rito? ¿Y en qué pueblos ya no lo son? Pues esa es un poquito la reflexión que tenemos que hacer para entender los rituales asociados al vino, que insisto, están vinculados al placer desde hace 2 días. Esto que comentas, David, de la fiesta de la vendimia, podemos también asociarlo al tema monetario, porque al final también es un recurso turístico y una excusa comunicativa para atraer a gente. Y ahí os llevo a Serzo, a José Luis, que ayer hablando me decía, bueno, dice, yo lo siento, pero yo no consumo vino porque no me sienta bien o no me apetece tal. Dice, pero yo tengo una vinculación muy fuerte porque él es de Castilla-La Mancha. Dice, aquí era muy importante, el primer dinero que yo me ahorré fue gracias a la vendimia, ¿no? Estábamos justamente ayer hablando de esa vinculación que tú piensas en vino y dices, es que en mi pueblo la vendimia y todo lo que tiene que ver con el vino era muy importante. Sí, sí, totalmente. Yo, la verdad es que me siento un poco aquí intruso por eso mismo, porque no puedo opinar, no puedo opinar sobre vino, aunque lo respeto mucho y siempre he estado muy cerca, como tú dices. Es verdad que en mi pueblo la cultura ha sido totalmente alrededor del vino y la vendimia ha sido lo que nos ha marcado más que nunca eso, el calendario anual, ¿no? O sea, desde que eras jovencito era el modo de ganar dinero mientras estudiabas y luego también evidentemente ha dado mucho de comer a gran parte de la población en la zona de La Mancha, ¿no? Como sabéis. Yo siempre quizá a veces he puesto el ejemplo en mi caso de que no suelo beber, no me suelo tomar estupefacientes, ni emborrachar, ni drogar, ni nada de eso, porque, bueno, porque ya tengo una cabeza un poco peligrosa en ese sentido quizá, y segundo porque creo que tengo la tremenda suerte en ese sentido de que lo que más me embriaga es mi propio trabajo, ¿no? O sea, yo soy tan feliz trabajando que no necesito quizá ninguna vía de escape. No quiero decir con ello que el que vive vino esté buscando una vía de escape. Eso es como cualquier obra de arte, ¿no? O sea, hay dos maneras quizá o varias maneras de acercarte al vino, supongo, desde una sensibilidad o una degustación o una cata quizá con más profundidad de causa o de conocimiento, y quien bebe bueno, que le da igual meterse un vinate de estos de, no voy a decir qué, porque clientes míos han sido precisamente productores. ¿Cómo? Que muchas veces son compatibles ambas vías. Es decir, que claro, que tú puedes llegar al... Necesitas pillarte un colocón y te da igual un poco con qué te vas a emborrachar casi, aunque al principio tengas unas preferencias, ¿no? Pero bueno, es cierto que para mí me da mucha pena no poder entender de vino, porque sé que me pierdo una parte importante de una ritualística que creo que es muy rica, y en este caso en España contamos con grandes vinos que son referencias internacionales, ¿no? Pero a mí me puede interesar en ese sentido, casi más en el sentido dionisíaco del que hablaba nuestro compañero, precisamente porque me gustan esas cosas que en un principio parece que tienen una fama y luego es otra mucho más profunda, ¿no? Yo creo que, pues eso, que a no todo, que todo se tiene que tener, tenemos que acercarnos a las cosas incluso esotéricas o heterodoxas con cierto respeto, porque incluso yo creo que incluso los científicos trabajan muchísimo más con la intuición de los artistas. O sea, yo creo que la manera de acercarnos al conocimiento
no es por la razón, nunca es por la razón, es más bien por la intuición. Hay algo que te llega desde un sitio que no es la razón. La razón viene a explicar la Eso, la intuición. razón demuestra la intuición, ¿no? Claro, o sea, viene a literalizar la intuición. A mí, yo soy muy fan de un escritor inglés que precisamente viene a rescatar un poco la línea de pensamiento junguiana, entre comillas, pero es que Jung también venía a rescatar una línea de pensamiento que venía casi desde Hermes Trismegistos con el Kybalión, todos de algún modo los grandes preceptos de todas las religiones. A mí me interesa lo común a las religiones, lo común al conocimiento, precisamente para desmontarlas al final, ¿no? O sea, yo no me gustan las verdades absolutas, como te digo, pero sí me interesa la simbología. O sea, a mí me interesa mucho, precisamente, quizás este escritor que os digo, Patrick Harpur, porque intentó hacer una radiografía de la historia de la imaginación. O sea, de todo lo que ha estado proscrito dentro de lo políticamente correcto, o el positivismo, o el pensamiento cartesiano, o quizá esa línea apolínea que nos contaba el compañero de lo supuestamente lo que es políticamente correcto. Y como a mí me encanta lo políticamente incorrecto, o sea, marcarme, yo soy de los que no me puedo ajustar, me están incómodas todas las camisas hechas por otros, ¿no? O sea, no puedo, con verdades absolutas. Yo estaba pensando lo mismo, digo, le estamos cogiendo el gusto a esto de hacer este podcast así un poco alternativo, en el que estamos el tiempo que nos da la gana, en el que ya verás tú, porque Ya me el salió. mes que viene vamos a tener el podcast en Zoom seguro, porque aún no se puede llevar a cabo en el CAP, pero cuando nos toque otra vez irnos a unos tiempos, a una técnica, nos va a dar algunas cosas maravillosas, como una imagen mucho mejor, unas formas, un placer para la gente que puede ir allí, disfrutar del centro, probar los vinos que tenemos nosotros en la copa, compartirlos con todos, pero nos va a privar, yo lo estaba pensando, es que le estoy cogiendo el gusto a hacerlo online, nos va a privar de la relajación en el tiempo, nos va a privar de tener a gente que estamos tan lejos y poder compartir. Así que vamos a ir viendo cómo nos desarrollamos. Ya para terminar, hemos pensado, el mes pasado recomendamos destinos para hacer enoturismo. Este mes hablamos de recomendar documentales. Tao, ¿qué nos recomiendas para...? Sí. El otro día fui el último, hoy fui el primero. ¿Qué queréis recomendarnos a todos para que podamos ver en estos días que empiezan a ser más de vacaciones y que empezamos a tener más tiempo libre relacionado con el vino? ¿Qué documental nos recomiendas? Pues mira, yo recomiendo un documental que se llama Las podas olvidadas. Lo han hecho tres personas, navarros, que son Julián Palacios, Gonzalo Santesteban y Irene Guedes, y trata de cómo de norte a sur de España hay un denominador común entre aquellas personas que saben podar, que es el respeto a la planta, los flujos de savia, y hay un conocimiento que se está perdiendo, por eso lo llaman las podas olvidadas. Ahora se está recuperando un poquito porque hay unos italianos muy famosos que están aplicando esos principios, pero que en todas las zonas tradicionales vitícolas españolas el conocimiento ese existe, hay muchos paisanos que todavía te lo pueden explicar. A mí me da un poquito de pena que tengan que venir alguien de fuera para que se preste atención a una técnica. Es un documental cortito, es muy, muy ameno y ¿Dónde se puede ver? un poco... Creo que está en YouTube, ganó un premio a uno de los mejores documentales hace poco y creo que ya lo liberaron en YouTube. Si no, ellos están muy activos en redes sociales, cualquiera de ellos, y además ellos tienen un podcast bastante divertido también. Es un podcast de vitólogos, porque ellos se dedican a esto. En Rioja, ¿no? No, son navarros, los tres son navarros, y el podcast se llama Maldita Filoxera. Sí. También los recomiendo. Mira, voy a hacer 2 recomendaciones por el precio de una, ¿vale? Esa es la mía. Y bueno, y ya que estamos de rituales, que la vez pasada se me pasó, visitar la Olmeda en Palencia, donde hay unos mosaicos, podemos ver mucho de los rituales romanos allí en los mosaicos. Patricia, recomendación de documental. Yo tengo que recomendar el que he visto este confinamiento, que no lo había visto, sí, es el de la Revolución Champenoise de Alabolé. Brutal, la gente de Alabolé, sí, muy bien. Sí,
Además, creo que es, vamos, mandándoles un mail, te dan una contraseña y en su página web lo puedes ver de forma totalmente gratuita, también es cortito y bueno, pues yo no lo había visto, lo he visto en este confinamiento y la verdad que tenía que haberlo visto antes porque está muy, muy bien. De verdad, recomendar. Mira, yo recomendaría, añado ya recomendación a lo tuyo, el curso gratuito que tienen en su web de champán, creo que son 13, es que no me acuerdo cuántas lecciones son, pero es súper ameno, súper fácil, es una gente que trabaja estupendamente y que siempre son muy recomendables, la gente de la Bolesi. Pero eso no cuenta como recomendación mía. Yo os voy a recomendar, venga, tengo dos, pero voy a recomendar otro me lo guardo para otro día que si no me echan la bronca aquí, los dos componentes. Os voy a recomendar Isola, voy a intentar decirlo en italiano porque no tengo ni idea de italiano, o sea, os lo diré, me imagino que en catalán. La dove si parla la lingua de Bacco, que es un documental que va sobre Isola, que es una biblioteca mítica en Milán, que está desde 1896 y me encanta por normalidad. Está en Filmin y es un documental en torno a un bar y habla de las pequeñas grandes historias que pasan en un bar. Un bar mítico donde hay muchísimo culto al vino y esta biblioteca Isola, y es como el día de la marmota en un sitio de culto, donde son vinos de culto, gente muy experimentada, pero historias cotidianas, donde el vino grande se bebe de manera normal. Realmente se le tiene mucho respeto y mucho ritual, pero al mismo tiempo muchísima cotidianidad. Y es un gustazo que dura poco más de una hora sobre cómo ver realmente el consumo más culto y más normal de grandes vinos. A mí me encanta. Isola, o sea que os lo recomiendo. Muchas gracias a todos, sobre todo, y antes de nada, José Luis Serzo, gracias por compartir con nosotros muchos, no, casi todos no, pero muchos de los que están conectados están en Burgos, con lo cual tenéis la posibilidad de muy fácil de ir al CAP a ver Archimétrica, a disfrutar de todo lo que es Archimétrica, que es mucho más que un corto. A ver, nos dicen aquí, Rebeca, ¿puedes escribir el nombre de tu recomendación? Sí. Luego te lo escribo. Ahora antes de colgar, escribo la recomendación. Isola, pero ahora os lo escribo en el chat. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. ¿Querías decir algo? No, es que te voy a decir, gracias a ti por invitarme y ojalá que esto sirva un poco para animar a la gente. Es verdad que nos ha pillado a los que teníamos proyectos así tan ambiciosos como esta exposición, se nos ha partido, entre comillas, el alma por eso mismo, ¿no? Porque una exposición es una experiencia, ¿no? O sea, no se puede repetir. Quedará el catálogo que presentamos aquí mañana en Madrid con Juan Manuel Bonet, que ha sido el autor del texto, pero es cierto que en mis exposiciones, más que nunca, busco esa experiencia y yo creo que la gente se busca se lleva una experiencia precisamente por eso, porque no es simplemente una apuesta convencional de pinturas o dibujos o esculturas, ¿no? Y tú que lo has visto, Pilar, lo sabes, ¿no? Es un recorrido quizá casi por la mente en este caso, de ese personaje, ¿no? Y ojalá que con esto sirva un poquito de aliciente para que la gente se anime y visite exposiciones que creo que con lo que nos viene encima corren muchísimo peligro, ¿no? Ese punto casi todavía aurático que yo defiendo del arte, que creo que solo se puede experimentar estando cerca de una obra hecha con pasión y con amor, ¿no? Es igual que si te cuentan o lees sobre un vino, si no lo catas, pues esto es igual. O sea, la pintura, la escultura, tienes que verla en directo, ¿no? O sea, no sabes lo que está pasando hasta que tienes la experiencia, ¿no? Y bueno, cierto, y Archimétrica es una gran experiencia, además, sí, cierto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. David. Hola. Hola, gracias. Yo me deja recomendar a mí también que me envíe. Sí, yo me la apunto, tu recomendación. Yo estoy enganchado en la serie de Netflix, no sé si la conocéis, La Cantina de Medianoche. Ah, no. No, La Cantina de Medianoche, me la apunto. La Cantina de Medianoche es Historias de Tokio. Sí, Historias de Tokio, sí. Hola, no sé si no, es un cocinero que tiene un pequeño restaurante que abre de noche, de 12 a 7 de la mañana.
Y es de las historias, todo pasa en la cantina. A mí me gusta mucho. Ah, No pues me la tiene, apunto. no tiene mucho que ver con el vino, pero tiene que ver con gastronomía y estoy encantado con la serie esa. Apuntado. No sé si la conoce alguien más, Sí, no lo sé. yo la veo. Vale. Y Y otra, es costumbrista y maravillosa, por eso mismo. es maravilloso, yo estoy enganchadísimo. He terminado ahora de ver Peaky Blinders y ahora ya estoy monotema. Y puesto que el amigo Tao ha hecho propaganda de su tierra, no dejéis de venir a Terres de Salforins, que está en el sur de la provincia de Valencia, y es una de las zonas vitivinícolas más prometedoras de España, con bodegueros fascinantes. Terres de Salforins, en el sur de la provincia Champán de y vino Valencia. en la tierra de los alforins. No, Más no. Y lo bueno, que eso está sí. ahí es por algo. O sea, Bueno, y muchas gracias por invitarme, ha sido muy un divertido placer. Seguro, ¿vale? seguro que, que participarás y te llamaremos en más ocasiones. Y Cuando, ojalá cuando la hagamos en vivo y en directo también puedas venir. Ya lo haremos cuadrar todo porque es un lujo poder tenerte a ti siempre. Así que muchas gracias. Gracias también a Tao y a Patricia por estar ahí, por colaborar y por tirar para adelante, pese a todas las dificultades que tenemos en estos momentos. Gracias siempre al CAP. Hoy está Alex Eras, pero gracias a toda la Fundación Caja de Burgos y al CAP por hacer esto posible, por ayudarnos y por estar presentes. El mes que viene estaremos, creo que todavía en modo virtual, y descansaremos en agosto y volveremos en septiembre, esperemos que ya físicamente, y si no de alguna manera que se nos ocurra, que al final no hay limitaciones, lo que hay son nuevas posibilidades. Y esto es una prueba, así que muchísimas gracias a todos, sobre todo los que estáis compartiendo y habéis querido compartir con nosotros esta experiencia. Gracias y hasta pronto. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao.